Buenos días, me presento, soy la alumna Cristaldo Grecia Abril del Instituto de Formación Docente en la Escuela Normal número 11 en la carrera de Educación Inicial. Hoy voy a estar defendiendo mi segundo parcial de la cátedra Lengua y su enseñanza 1 a cargo de la licenciada y profesora Juana Gómez. Voy a dar una introducción a lo que hablaré en este video, voy a tratar los temas trabajados en el año. Me voy a basar en 3 ejes claves que son la oralidad, la lectura y la escritura. Bien, sin más preámbulo, comencemos. Voy a empezar con el eje de oralidad y en este caso hablaré de la autora María Luisa Miretti, que ella se encarga de las características lingüísticas del niño. Bueno, cuando el niño ingresa a la sección de 5 años, ya sabe hablar. Su repertorio lingüístico está conformado por todas las variables posibilidades y oportunidades que le brinda el adulto y su entorno. Según Fernández, el niño de 5 años es un gran charlatán, ya que habla solo, consigo mismo, con sus juguetes, con personajes imaginarios, con su madre, con su padre, con amigos, niños de su entorno. Pregunta todo, quiere saber todo, inventa, crea historias fantásticas. Está activo en su proceso. Bien. María Luisa Miretti destaca 3 características alrededor de los niños de 5 años. Esta vendría a ser las características fonéticas, que es que el niño ya sabe, entiende, interpreta y conoce todos los fonemas de su lengua materna. Pero bien, tiene algunas dificultades con algunas letras. Por ejemplo, con la R, la doble R y la X. En posición interna, pero sustituye esto con otros sonidos próximos. Por ejemplo, utiliza la D por la doble R y utiliza la K por la X. También hay uso de la metatesis, por ejemplo con ar. Decir armario, los niños lo dicen llevayo. Otras asimilaciones vendrían a ser güeño por bueno. Según el contexto geográfico o sociocultural en donde vive el niño, hay cierta omisión de algunos fonemas. Casi siempre son la R y la S finales. Por último, para las características fonéticas, está que el niño suele hablar de manera interna o entre dientes. Esto ya puede ser por vergüenza o porque el niño ya creó un hábito en sí. Nosotros como docentes tenemos que ayudarlo a superar esto para que pueda hablar correctamente. Ahora nos pasamos a las características léxico-semánticas alrededor del niño de 5 años. Según sus necesidades e intereses, el niño maneja un repertorio que necesita. La definición de las palabras se da tardíamente. Es por eso que el niño las sustituye con algunas asimilaciones o sinónimos para expresarla. Desde que el niño comprende y usa una palabra en un contexto determinado, hasta su dominio y su aplicación, se puede decir que estamos enfrente de un progreso léxico-semántico. El campo de las palabras es muy amplio y muy abierto. Es por esto que el niño crea palabras fantásticas o bien las inventa, según las analogías que éste realiza. Por ejemplo, puede decir fútbol por fútbol. En el campo escolarizado o el medio escolarizado, se agrega el léxico curricular, por ejemplo, las matemáticas. Cada situación tiene alguna, por ejemplo, están los recreos y las clases. El intercambio que se hace con el docente y el alumno son todos estos procesos que ayuda a que éste adquiera y tenga manejo de todos los códigos y de las variedades lingüísticas de la lengua. Bien, ahora podemos hablar de las características morfosintácticas alrededor del niño de 5 años. En este nivel, el niño ya presenta y realiza las estructuras sintácticas de la lengua,
Es decir, que ya hay un sintagma nominal sujeto y un sintagma nominal predicado. En este nivel también predomina las oraciones simples que se van complejizando. Hay predominio de la yuxtaposición y de la coordinación. En la coordinación hay predominio de las adversativas con pero y de las copulativas con y. Podemos decir entonces que hemos adquirido un nivel morfológico porque lo hemos logrado a través de las analogías que realiza el niño más que por las imitaciones que éste hace. El lenguaje y el juego. Entonces hablamos de que la psicología evolutiva dice que hay dos etapas fundamentales en el desarrollo cognitivo de la oralidad del niño, que estamos en la etapa egocéntrica, donde el niño no le interesa interactuar con otros y solamente le importa él mismo. Y en la etapa socializadora, como bien dice su nombre, el niño ya tiene un interés por socializar con otros niños y así su repertorio dialógico se va conformando. Y no podemos no mencionar la importancia que tiene el juego, ya que por él se pueden dar estrategias para que los niños puedan ir mejorando su oralidad en el nivel inicial. Mediante el juego, el niño puede expresar todas sus emociones, ya sea de enojo, de alegría, de miedo, de entusiasmo. Lo importante es que el niño siempre se sienta contenido y protegido. Bien, ahora partiremos con el eje de lectura. Para esto hablaré sobre la escritora Marta Marín y su capítulo 8, mencionado la lectura como proceso. Bueno, partiremos con una pregunta importante. ¿Qué es leer? Las personas que suelen jugar a los crucigramas o otro tipo de estos juegos saben que cuando encuentran la definición recorrer con la vista lo escrito, deben poner en sus casillas la palabra leer. Decodificar es identificar las señales o los signos y su sentido. En términos triviales, les daré un ejemplo. Cuando vas a la playa y ves un mandarín rojo y otro negro, es señal de peligro. La lectura es una interpretación con el texto, es decir, que forma parte de un acto de comunicación. Cuando la comunicación es oral, mediante las interpretaciones que realiza el receptor, hay una reducción del ruido y de la ambigüedad. Entonces, para que quede claro, leer es interpretar. Las teorizaciones acerca de la lengua parten de diversas teorías. Por ejemplo, está la psicología evolutiva, que se encargó de estudiar todos los procesos mentales de los lectores expertos para poder enseñarles a los lectores poco hábiles. Y tenemos a la lingüística del texto, que es como una ayuda porque nos va diciendo ciertas pautas o ciertas pistas que tiene el texto. Básicamente los procesos cognitivos de la lectura se fueron complejizando y conociendo gracias a las conceptualizaciones, a las nuevas conceptualizaciones de la alfabetización. Pero esto parte por la preocupación que había por la cantidad de analfabetos que había. Bien, entonces podemos mencionar ahora al modelo de Kenneth Gottman. Él decía que leer era como un modo de intervenir o interactuar entre el lector y el texto. También en este proceso pasan ciertas pautas. Él titula su modelo transaccional y socio-psicolingüístico. El término transaccional se refiere a que el lector va construyendo un texto a través de diferentes transacciones. Estas transacciones se dan mediante el texto impreso que se va transformando y a medida que el texto se va transformando, nuestros propios esquemas mentales también.
Esto también tiene algo que ver, o está vinculado, con la asimilación y la acomodación que describe Jean Piaget. Ahora hablaremos sobre el término sociopsicolingüístico, que dice que el lector no es un sujeto pasivo, que solamente recibe, sino que es un sujeto activo en su proceso, ya que este lector puede traer nueva información, almacenarla, generar de esta información hipótesis o ideas, preguntas, trabajar con esta información y también puede resumirla. Todas estas herramientas se basan en el proceso de la lectura. Bueno, para cerrar los ejes abordaré ahora la escritura. Para ello me basaré en la autora Marta Marín y su capítulo 9 como la escritura como proceso. Bien, partimos de que hace unos 40 o 50 años la escritura no era concebida como la conocemos en la actualidad, ya que su concepto mismo era distinto. En la década del 40 o el 50, un profesor de lengua a la hora de dictar su clase le decía a sus alumnos que compongan una composición cuyo título o tema estaba escrita en el pizarrón. Eso era todo. Como podemos imaginar, no había una enseñanza en sí, sino que era más bien diferida. Los alumnos no aprendían nada y estaban siempre estancados en lo mismo. Para la década del 60, esto entre paréntesis cambió y se armó la renovación didáctica. Entonces se cambió el nombre de composición para llamarse redacción. A mediados del siglo XX, la copia ya estaba totalmente desvalorizada y la escritura no era tan repetitiva. Es más, hasta dejó de llamarse redacción para llamarse expresión escrita. Sin embargo, en las escuelas seguían sin enseñar las composiciones, las redacciones o a expresarse por escrito. Esto tiene que ver con la formación de los docentes, ya que ellos no han sido totalmente enseñados para poder enseñar estas características. Y durante toda una etapa entre la secundaria y principios hasta de la universidad, escuchamos a los profesores decir que los alumnos no saben escribir. Es decir, esto ya debe saberse, yo no debo enseñarlo. Esta actitud parte de la creencia de que leer y escribir se debe enseñar en los primeros niveles de la escolaridad, no después. Entonces se realizó como un test o un cuestionario a los docentes donde ellos tenían que mencionar cuáles eran sus conflictos didácticos a la hora de enseñar estas características. Y ellos pusieron en su lista que había una totalmente falta de interés, gravísimos errores ortográficos y sintácticos, mal uso de tiempos verbales y una pobreza de vocabulario. No estamos diciendo que los docentes que vinieron antes hicieron mal su trabajo, solamente que nunca han sido capacitados para enseñarlo en sí. Pero a estos maestros que siempre y reiteradamente escuchamos que se quejan de que los alumnos no saben, les tenemos que imponer esta respuesta. Los alumnos tienen todas estas falencias. ¿Y nosotros qué hemos hecho para solucionarlo? Bueno, ahora vamos a hablar sobre la escritura como proceso. Esto quiere decir que antes los maestros no sabían cómo ayudar o cómo enseñar a sus alumnos mientras escribían, es decir, mientras se producía el proceso. Muchas veces se tenía más en cuenta o era más importante el producto que el propio proceso. Y es más, muchas veces se evaluó y se corrigió el producto sin enseñar el proceso. Y esto es de lo más absurdo porque la escritura se evalúa mientras que se corrige al mismo tiempo.
Como mencionamos, encodificar es convertir fonemas en grafemas. Las diferencias que hay entre la comunicación oral y escrita parten de que la comunicación oral es de nivel fónico, es decir, de sonidos, y la comunicación escrita es de nivel gráfico, es decir, de grafías. En la comunicación oral se comparte el mismo tiempo y el mismo espacio, además de que tiene un nivel de carácter temporal. Y en la escritura no comparte el mismo nivel ni temporal ni de espacio, es decir, no hay retroalimentación, pero es de carácter duradero. También podemos mencionar que la escritura como proceso mental tiene como representantes a Flower y a Hayes, que ellos describen este proceso en base a 3 componentes. El primero es el ambiente de trabajo. Tengo que mencionar que no estamos hablando de un ambiente físico, sino que estamos hablando de un problema retórico, donde el elemento para producirse este proceso es el texto, que se va complejizando a medida que se va escribiendo. El segundo factor es la memoria a largo plazo del que escribe. Nuestra memoria a largo plazo es donde se almacenan todos nuestros conocimientos previos adquiridos, además de que está en carácter ilimitado, a diferencia de la memoria a corto plazo, que puede almacenar alrededor de 7 elementos y que dura aproximadamente 1 minuto y medio, 2, muy raro. Y que a medida que se produce una sobrecarga, nuestros conocimientos van desapareciendo inmediatamente. Y por último tenemos el carácter del modelo propiamente dicho. Nuestro modelo procesal rechaza las etapas y las reemplaza por las planificaciones y por las traducciones. Para cerrar, voy a mencionar a la literatura que no puede faltar. Para esto me voy a guiar de la autora María Luisa Miretti, que ella dice que la literatura es una práctica cultural y que va más allá de la construcción de textos. Ella los clasifica en diferentes aspectos. Por ejemplo, en la dimensión cultural, podemos entender que la literatura se manifiesta en las culturas, donde se reflejan y se construyen todas las identidades de este contexto. Por otro lado, tenemos a la literatura infantil y juvenil, que es darle un lugar, un espacio, un tiempo a la literatura para los niños y para los jóvenes. Y gracias a esto que ellos puedan desarrollar todas sus habilidades cognitivas, emocionales, y que lo hagan desde una edad temprana para mejorar todo su proceso. Y por último tenemos a la interacción que hay entre el lector y el texto, que parte en mayor fundamento del lector, porque es como él vincula todos sus conocimientos previos con el texto, cómo se relaciona con él, qué pistas, qué pautas, qué herramientas utiliza para trabajar en él. Sin más que agregar, doy por finalizado mi segundo parcial. Agradezco a la licenciada Juana Gómez por darme la oportunidad de poder explicarlo. Muchísimas gracias por su atención.